Ya los vamos a repasar en nombres porque hay que hablar, hay que hacer referencia de un arranque realmente muy entretenido y abierto. Fíjense lo que puede costar la ejecución imperfecta de un tiro libre, porque del rechazo del cabezazo de Sebastián Monesterolo, después de un par de rebotes, le queda a Cruz, que clarifica bárbara la pelota para Carrizo. Carrizo envía al centro y de cabeza, ante una defensa abierta por la velocidad del contraataque, Emiliano Lencina, que es bastante peticito por cierto, y que conseguía ganarle de cabeza a los defensores y a un minuto de comenzado el partido poner en ventaja a Atlético. Era de alguna manera el presagio de lo que se iba a ver en el partido. Un Atlético, sobre todo en ese primer tiempo, utilizando bien el ancho del campo de juego, porque Cruz allí mete el pase para Carrizo, para la corrida de Carrizo, al cual ya nos vamos a referir en un ratito nada más. Llega al fondo, envía el centro y el cabezazo de Emiliano Lencina, que se convierte en la apertura del marcador cuando, insisto, se había jugado solo un minuto de partido. El festejo de la gente de Atlético tenía mucho que ver con los antecedentes, jugando como local. Siempre le costaba un poco a Atlético abrir el partido, abrir los encuentros. Después, con lo que estaba mostrando, con una defensa sólida, conseguía mantener esa diferencia, pero lo que más le costaba, insisto, en los encuentros jugando como local era abrirlo, y ahora lo abría solo segundos de haberse comenzado a jugar el encuentro. Ingresaba un perrito que entre Cruz y Chuña de Mateis lo iban a conseguir sacar del terreno de juego. Pero volviendo a lo que les decía recién, Atlético conseguía rápidamente y sin demasiado esfuerzo, si se me permite el término, algo que siempre le había costado y bastante: conseguir abrir el marcador. Lo hizo, pero no le va a durar demasiado, porque San Justino, sin hacer tampoco muchos méritos, va a encontrarse con la igualdad en una jugada que el propio Fernando Moreira va a reconocer después como falta. Aquí la primera amarilla del partido para Leonardo Gómez por una falta cuando caía el jugador de San Justino, y este es el nacimiento de la jugada del penal. La pelota va hacia arriba, Turco sale y después vuelve porque no alcanza. Moreira, en su intento de ir a buscar la pelota, se lo lleva puesto al jugador de San Justino y le comete penal. No hay reclamo posible. De hecho, el propio Moreira, más allá de un intento casi impulsivo para reclamar, no va a hacerlo más, porque, como va a reconocer en la nota que le hacemos al final del partido, sabía íntimamente que había cometido falta. La vemos de nuevo. En el recorrido, Monesterolo, cabecea hacia arriba. Intenta salir y vuelve Turco. Vuelve a picar la pelota y ahí se lo lleva puesto claramente al jugador Marini, el defensor de Atlético San Jorge. Por lo tanto, el árbitro marca la pena máxima. Va a ejecutarlo Cecilio Raúl Cabral, el jugador de San Justino, que va a convertir la igualdad en el partido. Y además le va a convertir el primer gol en el Argentino B a Atlético San Jorge jugando en condición de local. No había recibido ningún tanto el equipo uruguayo jugando en condición de local. Les decía, 4 partidos sin convertirle. En el quinto encuentro que juega como local el conjunto de nuestra ciudad, recibía el primer tanto que lo convertía de penal entonces el defensor de San Justino. Ese comienzo de partido en el cual el encuentro estaba abierto, hubo 2 goles y algunas situaciones más hasta los 15 minutos, se fue de a poquito acomodando. En esos primeros 15 minutos se vieron a 2 cuerpos técnicos, fundamentalmente el de San Justino, pero también el de Atlético, preocupados, dando muchas indicaciones, porque claro, los dos equipos estaban llegando con relativa facilidad, las defensas se mostraban abiertas y sufrían algunos sobresaltos, insisto, sobre todo del lado de San Justino, pero también algo del lado de Atlético San Jorge. Después se acomodaron y el partido se ordenó un poco más, aunque mostró una característica bien marcada, y es un Atlético San Jorge buscando conseguir
romper esa paridad, y un San Justino que se replegó y trataba de conservar el empate, que era un negocio redondo para el equipo que venía de la ciudad de San Justo. Vamos a repasar las formaciones. Juan Alberto Barbas podía repetir el equipo que le había ganado a Benur de Rafaela, es decir, Damián Turco, Gabriel Braco, Fernando Moreira, Juan Manuel Navarrete, Marcos Comba, el capitán como siempre, Leonardo Gómez, Francisco Cruz, Alejandro Carrizo, Sebastián Monesterolo, Mauro Cuberli y Emiliano Lencina. Dije Mauro Cuberli, era quien sacaba este remate y exigía la buena respuesta del arquero Gastón Fiandra, el arquero y capitán del conjunto visitante. Dije equipo visitante, dije San Justino, con Gastón Fiandra en el arco, Cecilio Cabral, autor del gol del partido, Alan Siocán, Paolo Moroso, Rodrigo Martín, Ezequiel Marini, el exjugador de Americano, Damián Andermatten, Walter Ibáñez, Sebastián Bueno, Gustavo Benítez y Juan Fernández, los 11 titulares del equipo dirigido técnicamente por el exjugador de Unión de Santa Fe, Eduardo Magnin. Así estaba el partido entonces, que de a poquito empezaba a ordenarse un poco más y que lo mostraba Atlético San Jorge generando las chances más claras, porque tenía mayor ambición que su rival, y porque por los laterales Carrizo, como en esta jugada que aquí observamos otra vez asistido por Francisco Cruz, Carrizo por la derecha y Cuberli por el sector izquierdo, pero sobre todo este número 8 de Atlético, abrían bien la cancha, lo hacían bien ancho al equipo uruguayo y le generaban grietas defensivas del equipo visitante que le permitían generar algunas chances de gol, como para reclamar algo más que ese 1-1 que tenía el partido hasta ese momento. Bien abiertos por los laterales, generando espacios, hacían que la defensa de San Justino muestre algunos inconvenientes, que sufriera esa situación y que un par de veces quede, al menos un par de veces, quede mal parada en ese primer tiempo. Lo que va a hacer el gol de Atlético prácticamente ya en el final de este primer tiempo va a dar de alguna manera un premio al equipo que más lo buscó. Probaba Cruz desde una distancia considerable y la pelota se iba realmente cerca del arco defendido por Gastón Fiandra. Vemos de nuevo la jugada en la cual Cruz saca el remate que se va a ir cerca del palo del arco defendido por Fiandra. Es una característica que ha probado ya varias veces el viernes número 7 de Atlético San Jorge, probando desde media distancia con bastante precisión. Centro que va a caer en el área del conjunto de San Justino, remate imperfecto de Moreira, la pelota le queda a Monesterolo, el remate y otra vez la defensa de San Justino que rechazaba la pelota de cierto riesgo. Hay un inconveniente con uno de los jugadores del equipo visitante, por eso pedía la asistencia el árbitro del partido, Carlos Gariano, que fue asistido por Rubén González y por Samuel Villavicencio, los tres provenientes de Chañar Ladeado. Aquí pedía mano la gente de Atlético San Jorge tras este cabezazo de Gabriel Braco. La vamos a ver de nuevo. El córner corto ejecutado por Carrizo para Lencina. Lencina otra vez para el 8 de Atlético, que como viene envía el centro. Gabriel Braco va a llegar de cabeza. La pelota parece dar en la mano del jugador Cabral y se va cerca del palo. No es el ángulo ideal, la imagen no se alcanza a ver con precisión si da o no en la mano. Nosotros cuando estábamos observando el partido, como lo hacemos habitualmente previamente, no se alcanza a observar con claridad, después de haberla vista varias veces, si da o no en la mano. Uno cree que sí, lo que supone es que el árbitro consideró que no había intención por parte del jugador, aunque en la cancha nos dejó algunas dudas al respecto. Atlético otra vez abría la cancha, Cuberli mandaba el centro, la defensa de San Justino dormía la siesta, lo dejaba solo a Sebastián Monesterolo, y el 9, característica, si la tiene, es la de que cuando le queda una en el área, la resuelve y la resuelve bien. Y esa era
la situación en la cual Atlético San Jorge conseguía otra vez ponerse en ventaja cuando prácticamente ya se le bajaba la persiana a ese primer tiempo. 2 de adicionados al tiempo reglamentario, a los 47, el centro de Cuberli, el cabezazo de Monesterolo y una nueva conversión con ese índice hacia arriba del 9 de Atlético San Jorge, goleador del equipo, que otra vez se ponía en ventaja en condición de local, como había ocurrido en el arranque del partido. En el cierre de ese primer tiempo, Atlético volvía a convertir y volvía a dar una alegría a su gente a partir de nuevamente estar en ventaja. Insisto con el concepto, premiaba esa conversión sobre el final la búsqueda que había tenido Atlético San Jorge en ese primer tiempo. Había sido más ambicioso, había querido más el triunfo que su rival, que estaba conforme, contento con esa igualdad. Y el gesto, si ustedes lo notaron, cuando marcaba el final del primer tiempo de uno de los defensores, si no me equivoco, Marini, el ex americano, era claro el lamento, porque San Justino le hubiese permitido plantear el partido de otra manera en caso de haberse ido en igualdad de condiciones al descanso. Pero claro, eso no ocurrió y Atlético tenía la ventaja. Obligaba a meter mano en el banco de los suplentes para Eduardo Magnin. El que ingresaba era Joaquín Beltramo en lugar de Benítez. Un Benítez que había sufrido, Benítez el número 10 de San Justino, había sufrido todo el primer tiempo que Carrizo le gane las espaldas y que termine desbordándolo. El Laucha fue un valor importante en ese primer tiempo y siempre le ganó la espalda a Benítez. Por eso el cambio táctico que proponía Magnin, sacándolo a Beltramo y adelantándolo a jugar al medio campo Amoroso, que había arrancado jugando como marcador de punta derecha. Y la otra decisión que toma el técnico de San Justino es el ingreso de Rodrigo Olivera, otro grandote como lo es Sebastián Bueno, poniendo 2 torres allí cerca del área de Atlético San Jorge, sacándolo a Fernández, algo que me parece no le terminó dando buen rédito al entrenador de San Justino, porque más allá de 2 jugadores importantes, uno suponía que iban a empezar a llover centros al área de Atlético San Jorge, pero claro, nunca consiguió tener la pelota el equipo de San Justino y por eso quedó muy cortado. Los 2 jugadores, Olivera y Bueno, allá cerca del área de Turco y el resto apenas pudiendo cruzar la mitad de la cancha. Amarilla para Cabral por falta sobre Lencina, que con su velocidad trajo algunas complicaciones a la defensa de San Justino. Tiro libre que prueba Sebastián Monesterolo con un remate rasante que se va a ir muy cerquita del palo del arco defendido por Fiandra. Lo vemos de nuevo al remate que pica allí cerquita del palo, cuando el arquero parecía tenerla controlada, aunque la violencia del remate no sé si le permitía tanto control. Lencina con pelota dominada le ganaba a Cabral, saca el remate que pega en el lateral del arco. Como les decía, Lencina también fue un jugador que le trajo complicaciones a una defensa de San Justo que dio algunas ventajas. ¿Cuál creo que es la principal virtud que mostró Atlético San Jorge en ese segundo tiempo? Es que, aún ganando el partido, aún con San Justino obligado a ir a buscar el gol del empate, prácticamente no le creó situaciones al conjunto uruguayo, el visitante. Ustedes vieron un par de aproximaciones hace instantes nada más en el arranque del segundo tiempo y van a ver 1 o 2 ya en los minutos finales, en tiempo adicionado al reglamentario y nada más. Le creó realmente muy poco el equipo de San Justo, que nunca pudo adueñarse del balón, cosa que estuvo en poder en el segundo tiempo casi siempre de Atlético San Jorge, que salió de contra y que algunas complicaciones le trajo al equipo de San Justo, pero en buena parte el segundo tiempo fue así, como estamos viendo en esta jugada, de prestarse la pelota un ratito para cada uno, peleado, trabado en el medio campo y en este caso
con Monesterolo tratando de amenazar a Fiandra, que alcanza a rechazar el balón. Esa característica del segundo tiempo se dio fundamentalmente, le diría, entre los 15 y los 40 minutos de esa segunda etapa. Aquí Gariano le muestra la tarjeta amarilla a Moroso, que después, un rato posterior a esta situación, va a ver la segunda amarilla. De esta no queda ninguna duda. De la segunda se puede reclamar, si se quiere, del lado de la gente de San Justo alguna exageración por parte del árbitro del partido. Probaba Moreira y su remate se va por arriba del travesaño. Atlético en el segundo tiempo fundamentalmente estuvo muy firme en el fondo, jugó un buen partido, prácticamente toda su defensa, controló la pelota además en el medio campo, como les decía recién, el dominio del balón estuvo la mayor parte del tiempo del lado de Atlético San Jorge. El trabajo de Cruz y de Comba, sobre todo en ese complemento, se profundizó, se observó más aún, y bueno, eso llevó al equipo de nuestra ciudad a tener el balón y también a tener cierto predominio en el terreno, porque se jugaba mayormente cerca del arco de Fiandra. Generó algunas chances, como este centro que no alcanza a conectar el jugador de Atlético. Y como dato comparativo respecto de lo que hemos visto, por ejemplo, en las otras presentaciones como local, Atlético no se retrasó tanto después de haberse puesto en ventaja. Por ejemplo, con Ben-Hur, en el segundo tiempo, más allá de que lo hizo con solidez y que consiguió mantener su arco en cero, por momento, lo marcábamos incluso en el comentario, estuvo demasiado cerca de Turco. En este partido, ante San Justino, no ocurrió eso. Por el contrario, casi que no pasó sobresaltos en ese segundo tiempo, como les mencionábamos recién. Vamos a ver después, cuando hagamos la nota con Fernando Moreira, que ustedes van a ver, el corte que recibió el defensor de Atlético, que aquí le muestra a Verón, va también Ceballos a observar lo que pasaba, un jugador Moreira que pudo continuar el partido, pero con un parche importante en ese sector. El que sí tenía que salir era Lencina, que había sufrido un inconveniente en su hombro. Lo vamos a ver en un ratito en una imagen con su hombro inmovilizado. Fue reemplazado por Victorio Martini a los 33 del segundo tiempo, y en el mismo momento Fernando Flores, con la casaca número 15 en San Justino, reemplazaba a Rodrigo Martín, jugador de San Justino. Y esta es la expulsión que se da a los 34 de ese segundo tiempo. Y aquí, como les decía recién, parece un poco exagerada la decisión de Gariano. La vamos a ver de nuevo. Es cierto, la falta es desde atrás de Moroso, pero mire, le digo, por bastante más lo hemos visto a Gariano no mostrar tarjeta amarilla, pero en este caso decidió hacerlo y dejó al equipo de San Justo con un hombre menos cuando faltaban 10 para el final del partido. Moroso, imagínense, se fue recontra caliente de la cancha. Allí salía Lencina, se los marcaba con su hombro y la muñeca inmovilizada a partir de algún inconveniente. Seguramente en el transcurso de la semana se confirmará si es de gravedad o si el delantero Atlético, que parece irse consolidando en el equipo titular, va a poder seguir siendo parte del conjunto rojiverde. Este remate de Cuberli exige a una muy buena respuesta del arquero Gastón Fiandra cuando ya se jugaban 40 del complemento. Vemos de nuevo la pelota que baja Monesterolo, aguanta el embate del defensor y después Carrizo, me corrijo, no Cuberli, Carrizo manda ese remate que Fiandra consigue enviar al córner. Era Carrizo por el sector derecho, insisto con la corrección. Vamos a ya observar los últimos minutos del partido. Aquí Martini jugando con Cruz, el paso por enésima vez de Carrizo, el centro y no alcanza a conectar Victorio Martini en otra de las chances que tenía Atlético San Jorge, que, como les decía, aprovechando las salidas rápidas ante un San Justino que dejaba espacio, todavía más con un hombre menos, tenía alguna oportunidad. San Justino careció absolutamente de ideas para crear, más allá de los dos grandotes que puso de delanteros, no consiguió asistirlos y por eso prácticamente no les llegó el balón. El segundo tiempo fue bastante chato allí entre los 15 y los 40 y eso
fue en buena medida mérito del buen funcionamiento defensivo de Atlético San Jorge. Aquí primero a Turco se le escapaba el balón y después controlaba el remate desde larga distancia. Vamos a ver una pirueta de Flores en esta jugada que se da a los 45 del complemento. Es acaso la más importante, la más difícil que tuvo que resolver Damián Turco en todo el complemento. Para Atlético San Jorge, el 2-1 ante San Justino fue el cuarto triunfo consecutivo. 1-0 ante Coronel Aguirre y Ben-Hur y 2-1 ante Aprendices Casildenses de visitante y ante San Justino. Es además el octavo triunfo seguido en condición de local para el equipo uruguayo. Y como les decía hace un ratito, le convirtió San Justino el primer gol en el Estadio Parque 23 de junio jugando por el torneo argentino B. 4 triunfos sin recibir goles y en el quinto recibe su primer tanto en contra el equipo de nuestra ciudad, que tenía la chance después del gran quite de Marcos Comba con Sebastián Monesterolo, que define en forma desviada y no consigue darle una cifra más abultada al partido. Y un dato más que tiene que ver con la estadística. Es la primera vez que Atlético San Jorge en sus 5 temporadas, esta es la quinta la que está jugando, hilvana 4 triunfos consecutivos en un mismo torneo. Y aclaro, no es la primera vez que gana 4 partidos seguidos por el Argentino B, pero sí la primera vez que lo hace en un mismo torneo, porque ya 2 veces consiguió ganar 4 partidos seguidos, pero en las 2 anteriores lo había hecho combinando el final de un torneo con el comienzo del otro. Se dio en el final de la temporada 2011-2012 y en el inicio de la temporada 2012-2013. En el final de la 2011-2012, triunfos ante Alvear Fútbol Club de visitante y ante Juventud Unida de Gualeguaychú, y en la 2012-2013 ante Depro y ante 9 de Julio de Rafaela. Y antes se había dado también una seguidilla de 4 triunfos seguidos para Atlético en el final de la temporada 2009-2010, la primera que jugó Atlético en el Argentino B, y con 3 triunfos en el arranque del Clausura 2009-2010. Le había ganado a Famaillá el segundo partido y después había ganado los 3 primeros del Clausura. Por eso, lo que les decía, por primera vez en un mismo torneo, Atlético San Jorge consigue hilvanar 4 triunfos seguidos que le dan además el primer lugar en soledad para esta zona 7.